gran espresso shop esismi. A instrumentación dun laboratorio, por exemplo, dun laboratorio de química analítica, require de equipamentos especializados e precisos, que adoitan ser especialmente caros. Pero en ocasións o enseño dos investigadores é quen de dar con alternativas económicas e orixinais. Espresso Odelis. Este é o caso da investigación dun grupo do Departamento de Química Analítica da Universidade de Valencia que publicou o ano pasado na revista punteira da súa especialidade un artigo titulado Cafeteiras expreso de cápsula en química analítica. What else? E un dos asinantes deste artigo é o investigador Paco Esteve. Moi boas tardes, Paco. Buenas tardes, Manuel, como estás? Moi ben. Como se vos ocurriu probar unha cafeteira expreso destas Nespresso de cápsula para que vos axude nun laboratorio de química analítica? Non se vos ocurría isto tomando café? Pues es difícil decirte que no se nos ocurrió tomando café, porque la verdad es que una de las cosas muy habituales que solemos hacer aquí en el laboratorio es pues hacer estos brainstorming de pensar que son los futuros trabajos que podemos hacer o en qué podemos investigar, y quieras o no, pues el gran porcentaje de estos brainstorming pues son delante de una cafetera o con un café en la mano o en la cafetería o donde sea. Y un día, pues hablando de cosas futuras que podríamos hacer, que podríamos desarrollar o cosas así, pues se nos ocurrió, pues ¿por qué no utilizar una cafetera de estas Nespresso, ¿no? Que tanto nos anuncia en la televisión y que bueno, quien tiene cafeteras de estas, pues la verdad hace un café también muy bueno, pues ¿por qué no utilizarlo para no solo extraer cafeína de café, que es para lo que los han fabricado, sino para extraer otro tipo de compuestos en otro tipo de matrices? O sea, que mentre estabades tomando ese café, tiñades a solución a un problema que vos podes atopar en un laboratorio de química analítica e a tiñades diante vosa, porque unha das cousas que se fan no laboratorio para preparar as mostras é facer unha extracción, por exemplo, no caso este voso, para facer ver contaminantes en solos, o que se fai é extraer os contaminantes cun líquido. E iso precisamente é como se prepara un café. Exactamente. Claro, en este caso nos vino la idea fácil porque una de las problemáticas típicas que se suelen hacer muchos análisis en laboratorios es pues extraer contaminantes, como es el caso de los hidrocarburos policíclicos, en muestras de suelos contaminados. Entonces, pues a día de hoy existen varios métodos para hacer esta extracción, para sacar los compuestos que queremos analizar de los suelos contaminados. Entonces los métodos que existen habitualmente pues o requieren mucho tiempo o tienen un consumo de disolvente muy elevado, que también eso es malo para el medio ambiente. Entonces en los últimos años pues han desarrollado varias tecnologías de extracción para hacer frente a este problema. ¿Qué pasa? Pues que estas metodologías, que pueden ser el uso de hornos microondas o de fluidos presurizados o fluidos supercríticos, pues son tecnologías muy, muy costosas, de que a lo mejor un equipo de extracción puede costar unos 50.000 euros. ¿Qué pasa? Que eso hace pues que esta tecnología no esté disponible para todos los laboratorios del mundo, ¿no? Laboratorios más modestos o más pequeños, y por supuesto a nivel de universidades y hacer una práctica de laboratorio pues tampoco se pueden permitir el lujo de disponer de estos equipos. Entonces la idea de la cafetera también venía pues por utilizar una cafetera que realmente tiene un precio muy muy asequible para cualquier laboratorio o cualquier institución que quiera usarlo como método de extracción, y ver que pueda tener las mismas características que un equipo científico que realmente pues está muy fuera de la órbita por lo costoso que resulta. E fixestes entón o que se chama unha proba de concepto, ver se esa idea realmente funcionaba. E o que facedes os analíticos, neste caso, coller solos certificados nos que vos sabedes exactamente a cantidade, a concentración de contaminantes, destes contaminantes específicos, e solos tamén reais, e comparalos con outra técnica e ver se os resultados eran semellantes.
Exacto. En química analítica pues siempre lo que buscamos es conseguir la exactitud y la precisión que requieren el análisis que vamos a realizar. Entonces, pues dentro de estos chequeos de ver si la técnica funciona, pues entraba el uso de muestras certificadas de referencia, que son muestras de suelos que ya por una institución internacional y por varios análisis interlaboratorio te certifican cuál es la concentración de contaminantes en esa muestra. Pues entonces utilizamos muestras de referencia y realmente los resultados que obteníamos eran iguales que los que estaban certificados. De la misma forma, también hicimos un muestreo de varias muestras de suelos contaminados por aquí alrededor de Valencia y las medimos pues por dos metodologías, por la metodología con la cafetera, que es la que estábamos desarrollando, y luego por metodologías de referencia para ver si obteníamos también el mismo resultado. Entonces, pues de estos dos tipos de experimentos, nuestra validación del método pues fue la verdad muy fructífera y se obtenían exactamente los mismos resultados con el mismo nivel de exactitud y precisión que los métodos de referencia. E ademais unha extracción rápida en 9 segundos e empregando moi pouca cantidade de disolvente orgánico. Exactamente, la gran ventaja, además de la económica, que es tal vez la primera que hemos hablado hoy, pues la gran ventaja es la rapidez, porque un café tardas en hacerlo unos 10, 20 segundos, pues para hacer esta extracción de contaminantes en suelos lo que hacíamos era meter 5 gramos de suelo en una cápsula rellenable, y en pocos segundos, en 11 segundos, pues conseguíamos extraer toda la cantidad de contaminantes que había presente en ese suelo. La extracción no la hacíamos en agua, obviamente utilizamos un porcentaje de disolvente orgánico, un 40% de acetonitrilo agua, entonces eso nos permite que en pocos tiempos y en un volumen relativamente pequeño, en unos 50 mililitros, éramos capaces de extraer toda la cantidad de contaminantes orgánicos en esa muestra de suelo. Porque realmente entón nas nosas casas temos unha máquina de alta tecnoloxía, porque para facer esa percolación do café son unhas condicións moi controladas de presión, o que teñen de especial estas máquinas, e que traballan, son rápidas porque fan a percolación a unha temperatura máis ou menos estable e traballan unhas presións determinadas, son as altas presións. Exacto, eso es también una de las características que más nos interesaba a la hora de trabajar con este tipo de cafetera en concreto, las Nespresso, porque máquinas de café todos desde hace muchos años tenemos en casa, pero es verdad que no todas operan de la misma forma, no todas trabajan a la misma presión, a la misma temperatura, el flujo con el que se extrae el café sea el mismo. Entonces la gran ventaja que tiene el uso de cafeteras Nespresso es que, en su marketing ellos las venden o las ofrecen como que el café es de la misma calidad, te lo tomes en Galicia, en Valencia o en Australia. Entonces, eso es debido a que todas las cafeteras Nespresso trabajan a 19 bares y además se hace una extracción a 92 grados de temperatura. Entonces, compres donde compres una cafetera Nespresso, vas a tener un equipo eficiente para hacer extracciones a esa presión, 19 bares, y a esa temperatura, a 92 grados. Entonces también te permite que tú optimices en tu laboratorio las condiciones de trabajo y luego puedan ser aplicables en cualquier otro laboratorio del mundo porque la tecnología está ahí. E no título do traballo, do paper, facíades un chisco a George Clooney terminando coa pregunta what else, terminando precisamente esa pregunta. Pero bueno, obviamente entendo que non hai conflito de intereses no voso caso, non estades patrocinados pola marca. No, desafortunadamente no estábamos ni estamos financiados por la marca y nos financiamos pues a través de proyectos del Plan Nacional del Ministerio y vías habituales en la investigación. De hecho, uno de los problemas es la hora de justificar por qué se ha comprado una cafetera Nespresso para fines de investigación y mira, pues al final pues es que realmente sí que puedes investigar y hacer cosas nuevas con algo tan habitual como una cafetera, una máquina de café. Porque ademais fixeste esas probas con cápsulas de diferentes marcas para ver si todas eran efectivas. Sí, correcto, porque las cápsulas típicas que vende Nespresso de café, pues claro, son cápsulas herméticas que además no están a la venta, no puedes comprar ese mismo tipo de cápsula que son de aluminio con una tapa. Entonces, sí que es verdad que comercialmente existen otro tipo de cápsulas rellenables que pueden ser tanto reusables como de un simple uso
y hay de un montón de materiales, hay tanto de plástico como de acero inoxidable. Entonces, pues lo que hicimos es, puestos a evaluar esta tecnología, pues ver hasta qué punto pues puedan haber diferencias con el hecho de usar un tipo de cápsula o otro tipo de cápsula. Entonces hicimos un estudio con unas 5 o 6 cápsulas rellenables que estaban disponibles comercialmente, y vimos que realmente todas las cápsulas se podían utilizar independientemente que fueran de plástico o de acero. Todas realmente pues servían para poder ser usadas en este tipo de aplicaciones. A vindeira vez que tomemos un café destes de cápsula con amigos xa temos tema de conversación e podemos dicir que ese café ten unha tecnoloxía tal que se está empezando a empregar, se pode empregar en laboratorios de química analítica para análise de solos, como veñen de demostrar o grupo de química analítica da Universidade de Valencia. Estivemos a conversar con Paco Esteve. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a vosotros. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Xa sabedes que tedes todos os nosos podcasts en efervesciencia.org, iVoox, iTunes e en Gciencia. Ata o vindeiro domingo na Radio Galega. Adeus. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, la quietud los capitales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, la quietud los cafetales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Pablo Manuel en su amargura. Pasa incansable las noches moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, la quietud los cafetales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Oliendo café.